Hola, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los llene de su paz, de su amor y tu misericordia. Vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 6 y 7. Discutimos sabiduría con aquellos que son maduros, solo que no es la sabiduría de este mundo o de los poderes destornados que gobiernan sobre este mundo. Es la misteriosa sabiduría de Dios, la cual discutimos, esa sabiduría oculta de la cual Dios decretó desde toda la eternidad para nuestra gloria. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que vendrá y entenderán aquellos que están espiritualmente maduros? La palabra es el conocimiento de la herencia de Dios, ya les ha preparado en Cristo. Es la sabiduría de saber quiénes son en Cristo. La sabiduría de Dios es que los creyentes no necesitan sino enfrentar a los demonios en la obra terminada en la cruz, en la victoria que Jesús ya obtuvo para ella. Cuando los creyentes comiencen a ocupar su posición de autoridad en Cristo contra un enemigo que ya ha sido derrotado y destronado, entonces muchos de sus problemas serán solucionados. Muchos creyentes con buenas intenciones han caído en el error de pensar que tienen que hacer algo para vencer el diablo. Parece que piensan que de alguna manera tienen que luchar con el diablo y conquistarlo. De acuerdo con 1 Corintios 2:6, una de las razones por las cuales los creyentes han caído en este error es porque no están maduros en la palabra. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Las personas que están luchando contra el diablo en su propia fuerza, siempre tratando de derrotar a un poder destronado, no están maduras o completamente desarrolladas en la palabra. La Biblia dice, hablamos sabiduría con los que son perfectos. Quiere decir maduros o completamente desarrollados. Y sabiduría no de estos siglos, hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría de su palabra. Su mente tendrá que ser renovada a la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, para ver lo que Jesús hizo para usted en su redención. Esto es lo que le va a madurar en su conocimiento de estar en Cristo. Cuando los ojos de los creyentes son iluminados, van a comprender con exactitud que tan completo es el plan de redención. Aquellos que aún están librando una guerra con el diablo no han tenido los ojos de su entendimiento iluminados para ver la sabiduría de Dios, pero cuando están maduros en la palabra y tienen la sabiduría de Dios y saben que Satanás y sus huespas ya han sido conquistados, destronados, derrotados y privados de su poder, que es en el triunfante en Cristo. Sin embargo, tendrás que permanecer firme en la palabra de Dios contra Satanás, pues sus maquinaciones son engañosas y tratará de cegarlo para hacer pensar que tiene poder y autoridad sobre usted. Él siempre va a intentar sacarlo del ámbito de la fe en la palabra de Dios, haciendo dudar de la palabra, dudar de Dios y dudar de lo que Dios le ha dicho. Por esto la lucha contra él es en las arenas de la fe, sin tratar de derrotar a un enemigo que ya ha sido derrotado. Una de las razones por la cual muchos creyentes tienen tantos problemas con el diablo es que siempre están tratando de hacer algo ellos mismos en vez de lograr sobre lo que la palabra dice que Jesús ya hizo del diablo. Esto significa que no son hacedores de la palabra. Dicen, declaremos la guerra al diablo, y así tratan de llevar a cabo alguna clase de combate contra él. Pero cuando entiendes que Satanás está destronado, entonces sabes que la guerra ya le fue declarada y que la victoria fue ganada por el Señor Jesucristo. Jesucristo se levantó vencedor. Entonces solo tome su posición de estar sentado justamente con Cristo en su victoria sobre el diablo. Si Satanás y sus legiones han sido derrotados, ¿por qué entonces están las huestes de oscuridad gobernando sobre tantos creyentes? ¿O los creyentes no conocen su autoridad en Cristo? ¿O no están ejercitando su autoridad en Cristo? Satanás seguirá gobernando sobre los creyentes en el mundo que no está salvo.
y estará sin duda, pues no conocemos nada mejor, pues si los creyentes predican el Evangelio a sujetos no salvos, serán salvos y saldrán del dominio de Satanás. La Iglesia debe predicar el Evangelio a toda criatura y decirle que no tiene por qué ser dominados más por el diablo. Si es como debemos librar la guerra contra el diablo, cuando las personas escogen para sí las buenas nuevas y son nacidos de nuevo, Satanás no puede gobernar más sobre ellos. Así es como los creyentes deben deshacer el reino de Satanás y reducirlo a nada. Padre Celestial, yo te pido, Señor, por mis hermanos, para que ellos cada día más y más entiendan, Padre Celestial, que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, que nosotros debemos llevar todo a la cruz del Calvario y seguir hacia la resurrección de Cristo y no quedarnos en la cruz. Padre Celestial, gracias, Dios eterno, porque tú nos ayudas, tú nos entiendes y tú, oh Dios eterno, nos das cada día sabiduría. Ayúdanos a madurar más en tu palabra y a madurar más en ti. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.